Gracias a las empresas que forman parte del Consejo Mexicano de la Carne, hemos podido consolidarnos como una de las organizaciones más importantes del sector cárnico en Latinoamérica. Las empresas que integra el Consejo Mexicano de la Carne emplean a más de 50,000 colaboradores. Sigamos generando empleos dignos para más mexicanos y mexicanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. El Consejo Mexicano de la Carne les da la bienvenida a esta conferencia virtual, Perspectivas a corto y mediano plazo de la producción y el comercio de carne, una visión estratégica para el futuro de su empresa. Esta es una conferencia en línea en la que tenemos ciertas reglas que les queremos compartir. Al final de la conferencia se tendrán 10 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas serán exclusivamente vía chat y se seleccionarán de manera aleatoria, por lo que les pedimos que en la parte inferior de su pantalla seleccionen chat y escojan la opción mandar a todos los panelistas y asistentes para que podamos visualizar las preguntas o comentarios que realicen. Esperamos contar con el tiempo suficiente para poder responder todas sus preguntas. Cedo la palabra a la doctora Macarena Hernández Márquez, directora general del Consejo Mexicano de la Carne. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto tener esta sesión y celebrar con los socios y asociados del Consejo Mexicano de la Carne e invitados en nuestro 36 aniversario. Yo no voy a quitar mucho tiempo, enviarles un cordial saludo y obviamente pues presentarles a nuestro presidente, el licenciado Ernesto Hermosillo, que nos dé un mensaje de bienvenida y que podemos arrancar con esta sesión, que como saben vamos a tener la conferencia y posteriormente vamos a continuar con nuestra sesión privada de la membresía de los socios y asociados. Pues un abrazo a todos y adelante Ernesto, bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, Ernesto, adelante. Muchísimas gracias, me da mucho gusto darles la bienvenida a todos nuestros socios, asociados e invitados dentro del marco de los 36 años del Consejo Mexicano de la Carne que estamos cumpliendo en esta semana. Y bueno, pues invitarlos a participar en la conferencia que nos dará Jesús Cruz relativa a lo que son las perspectivas de mediano plazo, de largo plazo, en términos de la producción y comercio de la proteína cárnica. Como veremos, pues tenemos algunos retos que tienen que ver con la producción mundial de alimento y la demanda que va a estar dándose en esta siguiente década, retos en cuanto a innovación, retos en cuanto a la imagen, inclusive de la misma proteína cárnica, y esto aplica pues para todas las especies, ¿no? Lo que es bovino, lo que es cerdo y lo que es ave. Yo nomás comentarles que dentro de las iniciativas y los puntos estratégicos en los cuales trabajamos día a día en el Consejo Mexicano de la Carne, pues está el de mantener fuentes alternas de abasto, precisamente para trabajar en el corto y en el mediano plazo, buscando hacernos de proteína animal. Pero también no dejamos de lado lo que es la proveeduría nacional. Esta es una línea estratégica en la cual estamos buscando pues realmente profundizar y poder detonarla, porque esto va muy orientado al mediano plazo, pero sobre todo a largo plazo. En la medida que podamos desarrollar esta proveeduría nacional, pues será en la medida que podamos tener un poco más de autosuficiencia. Otra es el posicionamiento precisamente de la proteína cárnica y finalmente también la sustentabilidad. Todos estos 4 puntos que estamos aquí mencionando pues van muy alineados a la presentación que estamos por iniciar a ver. Y bueno, pues ya le dejaré ahorita en un rato más a Jesús que nos platique de ello. Por lo pronto vamos a compartirles un breve video precisamente de los 36 años del Consejo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos por participar. En una época marcada por la pandemia del COVID-19, el Consejo Mexicano de la Carne cumple 36 años de haberse fundado. En nombre de todo el equipo del Comecarne enviamos nuestro más sentido pésame a todas las personas que perdieron a un ser querido por esta terrible pandemia. En tiempos difíciles como el que estamos viviendo, salen a relucir las grandes virtudes de las personas y organizaciones. Es un honor poder representar a un consejo que ha demostrado solidaridad
resiliencia y sobre todo unión. Reconocemos el arduo trabajo que realizan día a día los más de 50,000 colaboradores que trabajan en las empresas que forman parte del Consejo Mexicano de la Carne. Gracias a ellos hemos garantizado el abasto de productos cárnicos, inclusive en los momentos más duros de la pandemia. También agradecemos la confianza que nos han brindado nuestros socios y asociados en estos primeros 36 años de trabajo. Sin ustedes, el Consejo Mexicano de la Carne no se habría consolidado como una de las organizaciones más importantes del sector cárnico en México. Un fuerte abrazo y muchas felicidades a todos los que forman parte de la familia del Consejo Mexicano de la Carne. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y me toca presentar a nuestro conferencista de hoy, a Jesús Cruz. Y quisiera platicarles que Jesús es licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y tiene doctorado en Empresa Informativa. Comenzó su carrera en prensa y radio regional, posteriormente pasó al ámbito del periodismo especializado en sectores empresariales. Lleva más de 20 años ligado a Eurocarne y a Eurocarne Digital, editados por la empresa Estrategias Alimentarias y especializados en el sector cárnico, desempeñando actualmente la labor de subdirector. En su cargo ha asistido a algunos de los congresos técnicos y ferias internacionales más relevantes del sector, tanto en el continente europeo como en el americano. Bienvenido, Jesús. Estamos muy agradecidos por tenerte aquí presentes en esta conferencia para todo lo que es el Consejo Mexicano de la Carne. Mil gracias y adelante. Un gusto, Ernesto, y primero de todo, bueno, pues agradeceros a vosotros, a Comecarne, al Consejo Mexicano de la Carne, la confianza en nosotros, en Eurocarne, bueno, pues para hablar un poco del mercado mexicano y de las perspectivas que más o menos diversas instituciones auguran para el futuro del comercio y del consumo de la carne, tanto en México como a nivel mundial. Espero que sea fructífera la conferencia y que pueda resultar, pues, para que las empresas puedan llegar a tomar decisiones de cara al futuro. Entonces, si os parece bien, voy a empezar compartiendo mi pantalla para ver la presentación, a ver si no hay ningún problema técnico. A ver, comentarme si la estáis visualizando bien. Sí, está muy bien. ¿Sí, de acuerdo? Vale, pues entonces nada. ¿Seguimos bien? Entonces. Perfecto, sí, está completa. Okay. Bueno, pues primero de todo hablar un poco de, como quien dice, de quiénes somos. Nosotros somos Eurocarne, somos una revista en formato papel, bueno, pues que editamos, informamos de forma técnica y también pues con artículos técnicos y de actualidad sobre el sector cárnico. También tenemos una página web, Eurocarne Digital, que es bastante reconocida en el ámbito de habla castellana para informar sobre el sector cárnico. Cumplimos 30 años, no llegamos a los 36, pero vamos ahí un poco a la zaga con vosotros y bueno, en nuestra web pues tenemos bastante información, más de 2.000 artículos, 51.000 noticias, bastante completa. Tenemos también un servicio de newsletters que está accesible, semanales, e incluso contamos con un boletín que está especializado en el ámbito latinoamericano, con lo cual pues es información bastante útil para conocer sobre la evolución de los mercados y cómo está la situación. Podemos verlos aquí, seguimos. Bueno, pues evidentemente estamos en redes sociales, Twitter, LinkedIn e incluso tenemos una pequeña aplicación para teléfonos móviles para estar informados. Bueno, y ahora llega el momento pues de entrar en materia, de empezar a hablar. Estamos en una situación, bueno, en la que cada 2 segundos más o menos nace una vida nueva en este mundo. Entonces, tengo una pequeña web donde podemos ver, a ver si sigue. Esto de aquí que vemos no es el crecimiento del sueldo de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain, sino que es el nacimiento de vidas en el mundo. Es decir, continuamente sigue creciendo, nos acercamos ya a los 7.900 millones de habitantes. Aunque parezca mentira, pues esto no tiene pinta de que vaya a acabar. Seguimos con la presentación. Entonces, para ello, bueno, pues hay que ir alimentando a la sociedad. Estos de aquí son los 20 países que cuentan con una mayor población en estos momentos, evidentemente China, con casi 1.500 millones de población ya, India, Estados Unidos. México se encuentra en la 10ª posición. Entonces, pues es uno de los países con mayor relevancia también. Evidentemente, pues habrá que alimentar a toda esta población, habrá que darles proteína cárnica, entre otros alimentos y demás. En el caso de México, rondamos ya
las cifras son completamente correctas, pero rondamos los 130 millones de habitantes. Esta es la evolución del crecimiento que ha registrado la población y entonces, bueno, pues esta es un poco la tasa de nacimientos. Acumula bastante población. Por tanto, necesitamos seguir incrementando año tras año la producción de alimentos, pero vamos a ser capaces de seguir generando alimentos, produciendo alimentos suficientes para toda la población. Además, tenemos que tener en cuenta que tanto los recursos naturales como muchas de las materias primas que necesitamos para la alimentación, para la fabricación, por ejemplo, de la alimentación animal, con la cual se nutren los animales, que luego serán sacrificados, etcétera, no están en los mismos sitios. Esto necesita de comercio internacional. Además, bueno, pues las estimaciones de la FAO apuntan a que de cara al 2050 vamos a necesitar un 60% más de alimentos y el principal reto al que nos tenemos que enfrentar, sin duda, va a ser que vamos a tener que producir más con menos recursos, utilizando mejor el agua, utilizando mejor el terreno y permitiendo una mayor biodiversidad. Todo esto lo que podemos aprender es que vamos a necesitar, sin duda alguna, aplicar las mejores tecnologías y las más innovadoras, posiblemente algunas que están ahora mismo en desarrollo y que sin duda van a ayudar a que logremos este reto. Entonces, bueno, podemos ver que el sector cárnico ha sido bastante responsable y a lo largo de las últimas décadas la producción cárnica ha respondido al incremento de la demanda mundial. Vemos aquí, estamos en el 2018, estábamos en 7.631 millones de habitantes y la producción cárnica, la población ha ido creciendo más o menos de una forma compasada, según las estimaciones de la FAO. Y sin embargo, bueno, pues la producción cárnica, debido a la demanda, pues unos años crecía más, otros años crecía menos en función del comercio internacional. Vemos aquí, sin embargo, un efecto que hubo entre 2018 y 2019. En 2019 es el primer año que se produce una reducción de la producción, debido fundamentalmente a los brotes de peste porcina en China, que motivaron la caída de la producción. Entonces, bueno, pues es un año significativo y son cosas que tenemos que tener en cuenta porque posibles pandemias y enfermedades animales nos pueden motivar esto, que haya también un descenso en la producción. En el caso de México, bueno, pues la producción cárnica cubre el incremento de la población y crece aún más, en algunos casos, por el fomento de crece porcentualmente más por el fomento de las exportaciones que realiza el país. Aquí vemos las estimaciones de la población de la FAO y también de Comecarne en cuanto a la producción cárnica. Entonces, bueno, ahora hablemos un poco del statu quo, de cómo es la situación de la producción en estos momentos en México. México produce 7,42 millones de toneladas de carne. Vemos aquí, estos datos son del compendio estadístico que ha elaborado Comecarne y que está disponible en su página web. Pero bueno, por hacernos una idea de cómo es la producción. Entonces, 7,42 millones de toneladas, de las que el 48% corresponde a carne de pollo, una de las más demandadas en el país, 28% a bovino, 22% a porcino y un 2% a otras carnes. Ahora más adelante veremos cómo se distribuye. Entonces, bueno, aquí podemos ver la comparación con algunos de los otros grandes productores. Esta gráfica tiene una pequeñita mentira y es el hecho de que, bueno, si tenemos en cuenta que se ha agrupado a la Unión Europea, México no ocuparía el 7º puesto, porque, por ejemplo, España tiene una producción de 7,6 toneladas, estaría por delante, es decir, se ha agrupado toda la producción. Pero bueno, lo vamos a admitir, por así decirlo. Entonces, bueno, vemos la producción de México como relevante, 7,2 millones de toneladas, y aquí vemos cuáles son los principales mercados a los que México exporta, centrados sobre todo en el ámbito de Estados Unidos, con 290.000 toneladas, lo que supone el 50,7%. Bueno, Japón, China, Corea del Sur, y luego, por otro lado, bueno, pues ¿a quién compra México la carne? Pues evidentemente a los países con los cuales tiene acuerdos comerciales preferentes. En este caso, Estados Unidos, Canadá, y bueno, pues otros, esto supongo que corresponde a la carne de aves, igual que esto. ¿Qué necesitamos? Pues sobre todo diversificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la carne española en estos momentos accede a más de 160 mercados distintos, a más de 160 países. Si 4 países únicamente agrupan el 96% de las exportaciones mexicanas, cualquier problema con estos supone el cese, la caída de las exportaciones bastante rápidas. Entonces hay que diversificar. Hagamos el mismo análisis más o menos por cada una de las categorías. Aquí vemos cómo se comportó la producción y el consumo de carnes. Debo de suponer que estas bajadas en la demanda de carne que se produjeron en estos momentos fueron los meses siguientes a la pandemia. Y luego, pues de cara a las fechas navideñas,
llegó el momento de que se incrementara. Pero, en mi opinión, lo que habría que lograr sería desestacionalizar la demanda, que fuera bastante más plana, como ocurre con otros casos como la carne de aves, porque, bueno, pues estos meses pueden deberse a las tradiciones, fechas, etcétera, pero habría que lograr que la producción fuera de una forma más continua a lo largo de todo el año, también para asegurar el trabajo de las industrias y permitir pues, una mayor seguridad. Volvemos otra vez a comparar México con los grandes productores internacionales, ocupa el 8º puesto con casi 2,1 millones de toneladas y bueno, pues en comparación con otros grandes productores, pues evidentemente tiene mucho que ganar todavía, mucho que crecer, pero bueno, con los recursos que tiene el país, pues está bastante bien, sobre todo también teniendo en cuenta la demanda. En cuanto a las exportaciones, pues volvemos otra vez a las mismas. 4 mercados abarcan el 97% de las exportaciones de vacuno mexicanas. Es vital llegar a más mercados tratando de solucionar posibles problemas con estos mercados, por problemas sanitarios, por dificultades. Seguimos con la carne de cerdo y aquí nos encontramos otra vez con picos con picos en la demanda que tienen que ver pues, con unas fechas determinadas. Puede ser por motivos de la Navidad, pero vemos aquí también cómo el consumo supera ampliamente lo que es la producción. Esto obliga pues, a la importación de carne, como veremos más adelante. Y bueno, pues aquí la situación de México con la producción cárnica, 1,45 millones de toneladas, en comparación con gigantes. Bueno, aquí, por ejemplo, tendríamos que incluir España, que tiene casi 5 millones y medio de producción 5 millones y algo de producción de carne de cerdo, etc. Es decir, bueno, pues grandes. Volvemos otra vez, donde exporta fundamentalmente carne de cerdo México, pues a Japón, a China, a Estados Unidos muy poca, y volvemos otra vez a la concentración en estos 4 países que nos obliga a estar presentes en más mercados, porque si no, pues podemos llegar a tener los problemas que hemos dicho. Vemos aquí ya la producción del consumo de carne de pollo y la producción va por debajo del consumo, de la demanda, lo que obliga a las importaciones, vemos que va creciendo a lo largo de todo el periodo de tiempo. Y aquí, bueno, pues la comparativa, México, 7º productor, con 3,72 millones de toneladas frente a otros grandes países. Entonces, bueno, pues aquí estamos otra vez en la misma situación. En este caso, la exportación se da a más países, sin duda, porque solamente los 4 primeros abarcan el 82%, pero aún así, pues habría que diversificar, porque aquí vemos que son también pequeñas cantidades ya las que se exportan a otros mercados, es decir, no es muy significativo. Entonces, bueno. Otras carnes, bueno, pues el consumo de otras carnes en México está centrado sobre todo en el consumo per cápita, en el consumo de carne de pavo. En los últimos años vemos que fue incrementándose, quizás también a que se deba a que es una carne con un valor un poco más alto que la de aves, que la de pollo. Bueno, pues el año pasado redujo su demanda por los problemas económicos que pudo haber con motivo de la COVID. Bueno, pues la de ovino también se vio reducida, es una carne con un precio mayor de mercado, y igual que la de caprino, que bueno, esta sin embargo se mantuvo más o menos estable. Son carnes, la de ovino y caprino, que tienen una mayor demanda y que están ligadas en muchos casos a un medio rural, que también se ve difícil en algunos casos su presencia en los lineales de los supermercados, aunque está, pero a veces resulta difícil encontrar. Ahora hablemos un poco de las carnes frías. Yo considero que puede ser una oportunidad de crecimiento este segmento, porque bueno, permite obtener productos que tienen un mayor valor, que tienen un cierto atractivo porque son más fáciles de consumir, pueden llegar a un público más amplio y bueno, pues dan todavía un amplio campo para la innovación, para poder innovar y ampliar. Aquí vemos cómo pues, el consumo de carnes frías bajó en 2020, curiosamente en México, casi el doble de la bajada de la producción. La bajada, según las estimaciones de Comecarne, la producción bajó un 1,2 y curiosamente, bueno, comparando y viendo las cifras, aquí en España ocurrió prácticamente lo contrario. La producción alcanza en 2020 los 1,46 millones de toneladas, un 2% más que en 2019. Y en el caso del consumo, en un año de pandemia, de confinamiento en casa, con una mayor demanda de carne en los hogares, aquí llegó a crecer un 9% hasta los 572.383 toneladas. Es decir, con una mayor demanda en los hogares debido al confinamiento y al cierre de la restauración. Aquí también tenemos que tener en cuenta que frente a los casi 130 y tantos millones de habitantes de México, España tiene 47, es decir,
el consumo que realiza España es bastante, el consumo per cápita es bastante más alto. Por eso digo que aquí habría la oportunidad, deberíamos de tener en cuenta la oportunidad de seguir incrementando este tipo de productos a base de innovaciones, a base de novedades para llegar al consumidor y sobre todo a un consumidor que no está ducho, no está preparado para cocinar, para tener este tipo de platos preparados y que también pues esto es un consumo que se puede hacer más en oficinas, de otro tipo de consumo no tan ligado a la gastronomía y a la cocina. Comecarne en su compendio estadístico también nos ofrece un poco de qué tipo de productos estamos hablando. En el caso de las carnes frías, la mayoría de ellas, el 51%, corresponden a conservas, carnes frías y conservas de ave, dominando, bueno, pues productos, jamones cocidos, supongo, salchichas elaboradas de este tipo, y también los hay, pero son menores, un 22% correspondientes a carne de aves. Aquí nos encontramos también con productos cocidos, ahumados, al horno, etcétera. Y también, bueno, pues hay otros, pues estos corresponderían, supongo, con bacon, chorizos y longanizas, mortadelas, el tradicional queso de puerco y también las salchichas. Es decir, hay una amplia variedad de productos, pero hay que seguir insistiendo para que se amplíe y también pues, lograr que tengan una mayor penetración entre los consumidores. Aquí nos ofrece Comecarne estos mismos datos, pero bueno, por el tipo de producto, y vemos que mayoritariamente el 50% corresponden a salchichas. Es decir, bueno, pues es la preparación mayoritaria y preferida por los consumidores mexicanos. Y también, bueno, pues a jamones, en este caso pues de pavo, de cerdo, que debo de suponer que son productos cocidos. Y también, bueno, pues otras preparaciones más locales, como el queso de puerco, mortadelas, todos estos pues hechos con carne de cerdo, que al fin y al cabo se acaba convirtiendo en una importante materia prima para estos productos y que también supongo que es importada, sobre todo en este caso desde Estados Unidos, para su elaboración. Bueno, seguimos para adelante. El Consejo Mexicano de la Carne nos ofrece también información al respecto y vemos que son muy minoritarias las exportaciones, es decir, de carnes frías. El sector debería de enfocar, debería de aprovechar esto y difundir mejor las cualidades de estas carnes frías buscando pues, que tengan una mayor venta fuera del país. Apenas 3.973 toneladas a Estados Unidos, 765 a Japón, ya muy minoritarias, y sin embargo la importación pues, se realiza efectivamente pues, del país vecino. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si comparamos esta situación con el mercado español? Bueno, pues que España exportó en 2020 173.135 toneladas de este producto. Es decir, en comparación con lo que vemos, pues es muchísimo más, por un valor de 813 millones de euros, que al cambio serían unos 19.034 millones de pesos. Para que nos hagamos una idea de cómo esto puede permitir crecer y los ingresos, porque es un producto con mayor valor añadido, que puede llegar a tener la industria cárnica mexicana. Entonces, bueno, pues estamos a favor de ello. La demanda cárnica va a seguir creciendo. Es decir, esto no nos quepa duda que va a seguir creciendo porque, como hemos visto, la población no para, sigue creciendo y en muchos casos, en la buena parte del crecimiento se va a producir en aquellos países que están en vías de desarrollo, que están donde la demanda de carne, bueno, pues está todavía más centrada. Vemos que en China, las estimaciones de la FAO y la OCDE recientemente publicadas apuntan pues, que hay todavía un crecimiento previsto para hasta 2030 más o menos de casi 20 gramos al día. Es decir, imaginémonos la población que hemos visto en China con un crecimiento tal, es decir, hay mucho todavía por hacer. En India son más dados a las proteínas lácteas, de origen animal lácteo. En el sudeste asiático también la carne puede llegar a tener bastante relevancia. Y eso es en el ámbito de Latinoamérica y la zona del Caribe, donde vemos que todavía hay un margen de crecimiento también bastante alto en el caso de las proteínas cárnicas. Los países subsaharianos también es un crecimiento bastante diferente porque también está en muchos casos ligados a temas culturales y religiosos, como la demanda de productos halal y la prohibición, por ejemplo, del consumo de carne de cerdo. Está expandiéndose bastante el Islam por ellos, entonces pues habría que tener también esta situación bastante en contra. En el caso de los países desarrollados, el crecimiento se espera que sea mucho más moderado. La misma FAO o OCDE nos ofrece estos datos y bueno, aquí en este caso están más estratificados por los distintos tipos. Vemos como, por ejemplo, en Estados Unidos
pues se estima que lo que más va a crecer va a ser la proteína cárnica de pollo. Aquí habría oportunidades de cara al futuro, en Australia también, aunque, bueno, pues evidentemente por las producciones locales de ovino y vacuno, de vacuno y de ovino, de ovino y de vacuno, pues destacarían también las carnes rojas. Sí, las carnes, no, perdón, esto es porcino. Y aquí en el caso de Canadá, bueno, pues también se sigue dando ese crecimiento. En la Unión Europea vemos también cómo vuelve a tener relevancia el caso de los productos lácteos, pero aún así, para la proteína cárnica, pues todavía hay un amplio espacio. Seguimos y aquí, bueno, pues destacamos la propia FAO y la OCDE nos dan unas estimaciones sobre cómo se va a comportar la producción de proteína animal a lo largo de los próximos años. Hoy, a partir de, por así decirlo aquí, vemos que sigue creciendo, evidentemente, y cómo se ha venido produciendo durante estos últimos años. Vemos cómo pues, el crecimiento va a estar sobre todo centrado en el caso de la proteína cárnica, que si dejamos después de aquí a aquí, va a estar sobre todo centrado el crecimiento en lo que es la producción de carne de pollo, que va a ser, porque la carne de aves va a suponer ya prácticamente el 50% de la producción de las proteínas cárnicas en 2030, como podemos ver aquí. Entonces, será para tener muy en cuenta. De hecho, la evolución prevista para la producción y la demanda cárnica por los países, según sus niveles de ingresos, podemos ver cómo en muchos de los países, a nivel mundial, es la proteína de aves la que manda, la que da el contenido total, la que da buena parte del crecimiento que se va a registrar. Lo mismo ocurre con los países con ingresos muy bajos, con los de rentas medias y con los que están en vías de crecimiento. Y en el caso de los que tienen rentas altas, vemos cómo es que va a ser la que más va a crecer, porque se aprecia la proteína de aves, se aprecia como una carne con unas mejores cualidades. Entonces, bueno, pues crecen bastante. Seguimos. Entonces, uno de los documentos que he encontrado y que, bueno, sirven bastante son las estimaciones que realiza el Servicio Exterior del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que tiene a México, pues evidentemente, como uno de sus principales mercados y que, por así decirlo, lo vigila de cerca. Entonces, las estimaciones últimas... bueno, sí, perdón, me he equivocado. Vamos ahora con las previsiones de la FAO. Bueno, las estimaciones de la FAO es que llegaremos a 2030, fijándonos en un plazo de 10 años, con 373,8 millones de toneladas. Esto significará, bueno, pues un crecimiento medio del 1,16%. El comercio de carne las importaciones alcanzarán los 38 millones de toneladas y las exportaciones alcanzarán los 39,7 millones de toneladas, es decir, habrá fuertes crecimientos. Si analizamos un poco en el caso de México, vemos cómo se estima que México alcanzaría para 2030 los 8,4 millones de toneladas de producción de carne en total. Esto supondría un crecimiento del 1,44% año de media. El país llegaría a exportar unas 459.000 toneladas. Aquí tenemos las previsiones apuntan a que se podía producir una bajada del porcentaje de carne exportada. Bueno, esto dependerá de cómo, frente al comportamiento de años anteriores, dependerá de cómo vaya evolucionando. Y en el caso de las importaciones, el país se va a mantener más o menos estable. Es decir, todo esto nos lleva a apuntar que la producción nacional se va a encargar en parte de acabar cubriendo la demanda por el propio desarrollo del sector cárnico local. Esto en cuanto a la producción. Y en cuanto al consumo, pues vemos cómo la demanda va a llegar a los 9,85 millones de toneladas y el crecimiento serían 371 millones de toneladas a nivel mundial y a nivel de México pues va a estar en torno a los 9,85 millones de toneladas, que supondría un crecimiento del 1,25. Esto nos da que la demanda con este crecimiento va a crecer por encima de la media mundial, es decir, la proteína cárnica se va a seguir demandando en México, no nos quepa duda. Por sectores, bueno, pues la producción de carne de vacuno va a estar a nivel mundial en torno a los 74,7 toneladas en el 2030, a los 2,23 millones en México, un crecimiento del medio del 1,11. El país aparentemente bajaría las importaciones y incrementaría las exportaciones hasta
hasta las 250.000 toneladas, con un crecimiento medio del 1,06. Eso en cuanto a producción y comercialización, pero si tenemos en cuenta el consumo, bueno, pues estará en los 1,78 millones de toneladas, crecerá de media un 0,8%. Esto significará que la producción sigue muy por encima de la demanda. Luego hay margen para seguir creciendo a base de exportaciones, lo cual es vital seguir abriendo mercados para colocar la carne. En el caso de la carne de cerdo, bueno, pues llegará a ser de 127,27 millones de toneladas a nivel mundial, con un comercio, con unas exportaciones que serán de 9,8 millones y una demanda, unas importaciones de 9,8. En el caso de México, pues FAO estima que llegan 1,9 millones de toneladas de producción, con una demanda, con una importación ya de 1,02 millones y unas exportaciones de 200.000 toneladas, con una ligera reducción. Esto también, bueno, pues habría que conocer en detalle cómo es verdaderamente esta evolución de cara a largo plazo. Y ya nos quedaría el consumo de carne de cerdo, bueno, pues que va a rondar, en el caso de la demanda mundial, 127 millones de toneladas. México se quedaría en 2,7 millones de toneladas, con un crecimiento de 1,6. Es decir, pues se seguirán necesitando las importaciones para cubrir la demanda que hemos visto ante los niveles de producción que se registraban. Entonces, bueno, sigue con la carne de aves, bueno, pues se estima que a nivel mundial ya estaría en 153 millones de toneladas. México superaría ya los 4 millones, 4,1 millones de toneladas. El país seguiría necesitando, según la FAO, de las importaciones, porque las exportaciones serían prácticamente muy mínimas, como hemos visto que son en la actualidad. Entonces, pero ya necesitaría importar más de 1 millón de toneladas para el año 2030. Y por último, bueno, pues como la demanda está en 5,2 millones de toneladas en el caso de México, esto implica la necesidad de, o sea, hay un consumo de 1,23, una subida del consumo de 1,23% anual, y esto conlleva pues que se seguirán necesitando las importaciones de carne de aves para cubrir la demanda local. Esto era lo que me refería hace poco, que son las propias estimaciones que realiza el USDA a corto plazo, y que en este caso algunos de sus últimos informes hace referencia ya al año 2022. Entonces, para el USDA, se prevé que el crecimiento a corto plazo en la producción de la carne de vacuno en México, que rondaría los 2,19 millones de toneladas para el 2022, y este año se estima el USDA que acabará en 2,12 millones, y el país, bueno, pues bajaría en algo las exportaciones cárnicas de vacuno durante este año para lograr cierto repunte. ¿En qué se basa esto? Bueno, pues el crecimiento de la exportación, USDA considera que va a haber cierta recuperación respecto a 2020 y los efectos que tuvo la COVID-19, y bueno, pues también detrás de todo esto estaría la mejora continua en la producción ganadera y cárnica también dentro del país. En cuanto a la carne de cerdo, bueno, pues para el USDA, pues el país va a llegar a producir 1,54 millones de toneladas, 980.000 toneladas de carne de cerdo en el próximo año, estaría en línea más o menos con la producción que estima para este año, que rondaría las 985.000. Las exportaciones del país crecerían respecto a 2020, para finalizar 2021 con 390.000 toneladas, estarían estables para 2022, y el país... me equivoqué. Bueno, estaban mal mis... La producción sería de 1,54 millones de toneladas y las importaciones rondarían las 960.000 toneladas. Bueno, la presentación, en cualquier caso, si lo desean, pues está disponible, se la puedo hacer llegar. En cualquier caso, el país pues va a seguir necesitando de las importaciones para cubrir la demanda, que rondará los 2,52 millones de toneladas. Por último, en cuanto a la carne de aves, pues la producción rondará los 3,9 millones de toneladas en 2022. Espera el USDA que el país acabe con 3,8 millones de toneladas en 2021.
Las importaciones serán de 875.000 toneladas para este año 2022, algo más de las que tiene previstas para este año, con 860.000 toneladas. Y todo esto, bueno, pues porque la demanda para este año va a rondar los 4,65 millones de toneladas, según el UNFPA, subiendo en en más de 100.000 toneladas de las previsiones hechas para 2020, o sea, del consumo hecho en 2020. Entonces, bueno, pues aquí hay necesidad, evidentemente, de importación, pero también, bueno, pues evidentemente la producción también va creciendo a buen ritmo para cubrir esa demanda. Bueno, y ahora hablemos de situaciones un poco más estratégicas o más para pensar, ¿no? ¿Qué amenazas podemos encontrarnos de cara al futuro? Bueno, pues amenazas podemos definirlas, bueno, en el caso de la ganadería, pues en materia de sanidad animal, hay que luchar contra enfermedades como la peste porcina africana, que ahora resulta que está en República Dominicana y que, oh sorpresa, podría estar allí desde prácticamente el mes de abril. Es decir, pues todo esto hay que evitar este tipo de enfermedades que diezman y afectan bastante. Hay que mejorar las prácticas ganaderas en temas de bienestar animal, ya que son cada día más exigidas por los consumidores, cada día nos tienen más en el ojo de mira el punto de mira por estas cosas. Por otro lado, hay que ser conscientes que los costes de producción se están incrementando ante la especulación que se produce en los mercados internacionales con las materias primas, la soja, la cebada, los cereales que se utilizan para hacer los piensos. Todo esto acaba restando competitividad a las producciones nacionales frente a las que realizan otros países que sí que tienen un acceso más fácil a estos productos, a estas materias primas, caso de Brasil, caso de Estados Unidos, caso de Argentina. En cuanto a la industria cárnica, bueno, pues, debe de hacer frente a la mala imagen que la carne y los derivados cárnicos, las carnes frías, tienen entre una buena parte de la sociedad, fundamentalmente entre los jóvenes, que no dejan de ser los consumidores del futuro, y esto nos acaba llevando a una reducción del consumo o la demanda de proteínas alternativas, de productos alternativos que por X o Y motivo acaban resultando más interesantes. Por otro lado, también se debe hacer frente a los continuos cambios en la legislación, que obligan a que las industrias adapten sus formas de trabajo a nuevos términos en materia de seguridad alimentaria, de inocuidad, a afrontar los etiquetados no nutricionales e incluso nos pueden llegar a poner un impuesto al consumo de carne, algo que está por ahí volando y que en cualquier momento acabará aterrizando. De cara al comercio exterior, pues sin duda hay que estar pendientes de los acuerdos comerciales que se tienen firmados y de los que se pueda llegar a firmar. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto va a suponer que de cara al futuro tengamos pues, más puertas abiertas. Por último, aquí querría reseñar que China ya está dejando de ser ese gran mercado porque hay una gran competencia, tanto entre los grandes exportadores mundiales como, por otro lado, los productores locales que se han puesto las pilas y ya vemos como el censo porcino en China ya está prácticamente a niveles antes de la irrupción de la peste porcina africana. Bueno, aquí deberíamos hablar de otra cosa. Las proteínas alternativas, vegetales, cultivadas, etcétera, etcétera, ¿son una oportunidad o una amenaza para el sector? ¿Cómo lo vemos? Hace poco salió un informe del Global Industry titulado, bueno, pues que con el resumen de que el mercado mundial de las proteínas alternativas a la carne puede llegar a ser de 4.400 millones de dólares a nivel mundial en el año 2026. ¿Qué industria, empresa no quiere una pequeña parte de este pastel para él? Entonces, bueno, pues aquí nos encontramos con que al principio no, pero luego, como se suele decir aquí en España, y sí. Es decir, ya Rabobank advertía en el año 2017 que las grandes firmas cárnicas pueden encontrar en los productos veggies, en los productos alternativos, un nicho de mercado. ¿Quién mejor va a hacer una salchicha vegetal que una empresa que se dedica a hacer salchichas de carne? Habrá que cambiar la formulación, la máquina podría ser prácticamente lo mismo. Vemos aquí casos de productos españoles de este tipo, productores cárnicos españoles que han entrado en este mercado, otros han alcanzado acuerdos, pero aquí lo que nos tiene que llamar la atención son grandes empresas, como es el caso de DRF, que directamente invierte grandes cantidades de dinero en empresas que están especializadas en este producto, o JBS, que ya directamente lo que hace es que se compra a las empresas. Ya sabemos cómo es este gigante brasileño. Entonces, pues nada, lo que hacemos es que compramos
alguien que ya sepa hacerlo. Aquí también nos encontramos con claras apuestas empresariales. Campofrío, que es propiedad de Sigma, bueno, pues lleva varios años apostando por esta gama de productos. Aquí vemos uno de sus últimos lanzamientos, la Magic Burger, una hamburguesa vegana preparada para el canal Horeca ya directamente, para que no haya que prepararlas, simplemente meterlas en la parrilla, hornearlas, etcétera. Y aquí, bueno, pues esto creo recordar que es de noviembre de 2017 con el lanzamiento de su gama de productos Vegalia. Fuente de proteínas, sin gluten, sin lactosa. En fin, es algo que el mercado debe de variar, debe de pensar. Incluso los grandes eventos internacionales, caso de Anuga, caso de IFA. Anuga es la mayor feria de alimentación que se realiza en Polonia, que tendrá lugar este mes de octubre, pues ya le ha abierto un espacio a este tipo de productos, porque las empresas cárnicas los ofrecen y hay consumidores que las demandan. E incluso, bueno, pues IFA, la feria de tecnología cárnica más grande a nivel mundial, que se desarrollará en mayo de 2022 en México, en Frankfurt, Alemania, pues ya también ha decidido darle un espacio, porque son las empresas de tecnología cárnica, pues ya ofrecen estas posibilidades a los fabricantes de carne, es decir, les ofrecen sus propias maquinarias para hacer este tipo de productos. ¿Retos que debemos afrontar? Bueno, pues los retos y oportunidades, evidentemente, pasan por seguir creciendo, tanto en la producción como en la variedad de los productos y de mercados a los que estamos exportando. Es decir, con el objetivo de llegar a un mayor público, de tener nuestro producto ante mayores consumidores para que lo puedan escoger. Para ello, pues necesitamos la apuesta continua por la mejora tecnológica y la innovación en cuanto a los productos, es decir, hay que lanzar nuevos productos, lo que hacía referencia en el caso de las carnes frías. Deben de ser más apetecibles, deben de ser, incluso, ¿por qué no?, como ha ocurrido, lanzar productos que en su formulación tengan una parte de carne y una parte de vegetal. Lanzar productos también con envases más fáciles de transportar, de tipo convenience, que permitan ser consumidos en la oficina, que permitan ser consumidos en otros momentos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos carnes más... también habría, como señalo aquí, posibilidad de innovar en las carnes frescas, sí, a través de carnes maduradas, productos marinados, carnes a base de tratamientos y escoger mejor las razas que tengan una mayor terneza para un público con una edad mayor, para personal de la tercera edad. Y bueno, pues todo esto nos debe de llevar a la reformulación de los productos cárnicos, reduciendo su contenido en sal y grasa, para que tengan una mejor percepción entre los consumidores. Es al fin y al cabo lo que nos están pidiendo. Además, bueno, pues se debe de establecer una especie de deseo común de todo el sector cárnico mexicano de tener oficinas comerciales, delegaciones, en aquellos países en los que estará el consumidor del futuro. Y quien dice a nivel global, dice también por parte de las empresas, las propias empresas. Si es en China donde se está exportando, bueno, pues habrá que tener en China una oficina comercial que sea la que trabaje continuamente la exportación de ese mercado y no únicamente en determinadas ocasiones, cuando sobre el producto a nivel nacional. Y luego, bueno, pues hay que ver que esta estrategia ya está siendo seguida. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenemos el caso de Canadian Beef, que tiene oficina y delegación comercial en México, USMED, que les voy a contar, bueno, pues multitud de actividades con chefs en restaurantes, etcétera, para promocionar la carne de Estados Unidos en México y que sea más demandada todavía. Necesitamos más acuerdos comerciales, sobre todo con aquellos países, como hemos visto anteriormente, que van a ser los futuros consumidores, donde se va a demandar la carne del futuro. Además, debemos de fomentar la sostenibilidad en la producción cárnica, tanto a nivel de las actuaciones sociales que podamos hacer, como a nivel de la difusión, a nivel económico y también, sobre todo, a nivel medioambiental. Debemos hacer productos que tengan envases más sostenibles, debemos revisar nuestra forma de consumir energía para buscar consumir energías alternativas, solares o solar o como pueda ser, para evitar tanta contaminación y que sea algo que no nos puedan achacar. Y por último, debemos tener mejores prácticas en materia de bienestar animal, porque es algo de lo que se acusa mucho a la industria cárnica y se tiene que defender, estableciendo protocolos de alta calidad en este tema. De esto les quería hablar, por ejemplo, porque el etiquetado se ha convertido en el escaparate del quehacer diario de las empresas cárnicas. Las empresas cárnicas pueden aprovechar el etiquetado para contar su historia, para contar cómo trabajan y también, sobre todo, para ofrecer certificaciones de calidad. En el caso del bienestar animal, bueno, pues contamos
En España contamos con certificaciones como el Compromiso de Bienestar Animal, que han puesto en marcha las organizaciones interprofesionales. También contamos con el sello Bienestar Animal Certificado Welfare, puesto en marcha por una entidad privada y por el IRTA. En Dinamarca también lo hay, vemos aquí unos corazoncitos con la calidad. Y en Alemania también se ha puesto en marcha. De hecho, esto es una exigencia del consumidor, pero sobre todo por parte de la distribución, que se quiere curar, vamos a decirlo así, o quiere ver cómo pues, sus productos llegan al supermercado con una certificación en materia de bienestar animal para que el consumidor sienta que lo que consume, bueno, pues está en unas condiciones razonables respecto al trato que se ha dado a los animales. Y no solamente en temas de bienestar animal, porque lo siguiente, bueno, pues está en marcha, son los etiquetados nutricionales como el Nutri-Score, que ya está avanzando en Europa y llegará, vamos a ver, porque al final va a ser algo a nivel europeo. Y también creo que en México esto sí que está en marcha, es el sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas, que están obligando a la mejora de los perfiles nutricionales de los productos cárnicos, reduciendo los contenidos en azúcar, en grasas, etcétera, para tener una mejor puntuación y una mejor consideración por parte de los consumidores. Pero claro, como éramos pocos, pues al final se va a sumar otro etiquetado más, el etiquetado de EcoScore. Con esto no sé al final qué es lo que vamos a ver verdaderamente del producto, con tanta etiqueta por delante, perdón. Pero bueno, hay cadenas de supermercados, como por ejemplo Lidl en Europa, que están empezando a introducir este sistema de etiquetado, que lo que mide y valora es el impacto ambiental de los alimentos. Es decir, bueno, pues este producto sí, de acuerdo, se ha producido, pero se ha producido, pongamos, a 10.000 kilómetros, ha sido importado desde 10.000 kilómetros, eso tiene una huella de carbono que determina en su producción, que le es negativo, entonces pues el consumidor con estos simbolitos verá resumida toda esa información y llegará a tomar su decisión de compra sobre el producto que le estamos vendiendo. Entonces, bueno, pues esto habrá que tenerlo bastante en cuenta porque acabará llegando. No sabemos cuándo, pero acabará llegando. Pero sobre todo les quería pedir que hagan algo, y es comunicación. Es decir, aquí no hay ninguna falta de ortografía. Comunicación es hacer una comunicación proactiva, una comunicación que deje pozo, que permita dejar nota de lo que se hace, que permita que quede lo que se hace. Entonces, bueno, pues la labor de las empresas cárnicas ha de ser lo más transparente posible, respondiendo siempre a las demandas de la sociedad. Si la sociedad pide esto, vemos como si la sociedad pedía antes alimentos, la industria cárnica ha dado alimentos. La sociedad pide envases más sostenibles, la industria cárnica los adopta. Siempre hay que determinarlo, siempre hay que lograrlo. Entonces, debemos ser proactivos, adelantarse a las situaciones problemáticas que puedan llegar y trabajar en fomentar las cualidades de la carne en cuanto a sabor, nutrientes, vitaminas, etcétera, lo que aporta cada edad, así como lo que la producción cárnica aporta a la sociedad en cuanto al número de trabajadores, lo que aporta en impuestos, por ejemplo, los ingresos que tiene el país en exportaciones, etcétera. Todo esto hay que difundirlo y darlo a conocer para que se tenga en cuenta. Además, hay que contar con un repertorio de contenidos que se deben renovar continuamente para dar a conocer esas cualidades de la industria cárnica. Con todo esto, a lo que nos referimos es una especie de lluvia fina continua que caiga a base de comunicados, de acciones promocionales, con la cual la carne esté presente y sobre todo el aspecto positivo de la carne. Hay que transmitir la imagen de lo que la industria cárnica hace y logra para el resto de la sociedad. Ejemplos de esto, bueno, pues los vamos viendo en España, por ejemplo, vemos el patrocinio de aquí, por ejemplo, el Casa de Mon Zaragoza, patrocinado por una firma cárnica, Grupo Costa, que es propietaria de Casa de Mon, Cárnica Serrano en Valencia, que está muy ligada a la práctica de las carreras populares. Bueno, pues aquí organiza un curso de atletismo, con plazas limitadas, etcétera. O la firma cárnica murciana El Pozo, que actualmente se está desarrollando en España, en la Vuelta Ciclista a España, y El Pozo pues, es uno de los principales patrocinadores. Es decir, el deporte apoya la carne, las industrias cárnicas apoyan el deporte porque la carne es un importante nutriente para los deportistas, entonces está siempre ahí a su lado. Pero esta estrategia también es usada por la competencia, vamos a decirlo así. Aquí tenemos el caso de Meatless Farm, que la pasada primavera pues, se convirtió en el patrocinador del Real Madrid, con sus proteínas alternativas, por las cuales imita a los productos cárnicos, se nutre, por así decirlo,
de la tradición que tienen ya los productos cárnicos con nombres logrados a base de siglos y siglos. Aquí vemos, bueno, pues Roberto Carlos mostrando. Curioso, no he logrado ninguna fotografía de un jugador en activo del Real Madrid con un plato de Meatless Farm en la mano. Ha tenido que ser Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid. Bueno, seguimos. Estas acciones pueden ser realizadas a nivel individual por las empresas, pero siempre se agradece que este tipo de acciones sean llevadas a cabo de una manera también global. En España contamos con una plataforma, Carne y Salud, que es la que se ocupa de gestionar estos contenidos y de difundir esta información entre los medios, y también en el caso de consultas tienen portavoces que son los que se ocupan, pues, de dar este tipo de informaciones, mejor de una forma consensuada. Y hay que variar los recursos. Hay un gran abanico de posibilidades en materia de contenidos. Nosotros desde Eurocarne, en nuestras humildes posibilidades, hacemos acciones para difundir este tipo de cosas, y una de las cosas que hemos hecho y que les puedo mostrar es un vídeo breve de apenas un minuto que hicimos con el prehistoriador Eudald Carbonell, que es responsable de las excavaciones del yacimiento de Atapuerca, uno de los más importantes a nivel internacional por los descubrimientos que en él se han hecho, que nos habló en su momento en una entrevista de lo que el consumo de carne ha supuesto para el desarrollo de la especie humana. Voy a ponérselo y espero que pueda oírse, así que un momento, y me comentan si se oye o si no. Bueno, pues luego les puedo pasar el enlace un instante. Hay varias hipótesis o hay varias teorías sobre esto. Algunos dicen que ya la reconfiguración del encéfalo empieza con nuestra postura bípeda, algunos de las estructuraciones internas del cerebro, pero es verdad que resulta muy correlacionado la existencia de la ingesta de proteína cárnica con el desarrollo, yo diría, muy rápido, exponencial de nuestro cerebro, con lo cual lo que hace comer proteína como la cárnica hace que se pueda dedicar muy poco tiempo al consumo y dedicar mucho tiempo a otras cuestiones, a la vez que un cerebro es un tejido caro que necesita mucha energía, y si necesita mucha energía y tardas mucho tiempo en obtenerla, por ejemplo, cuando éramos vegetarianos, pues cuesta mucho. Bueno, pues ahí tenemos un experto en prehistoria, en el desarrollo de la especie humana, bueno, pues que nos cuenta lo que el consumo de carne en su momento le permitió al desarrollo de la especie Homo, como comenta, ¿no? Pues crecer más, fortalecerse, tener huesos más fuertes y también perdón, poder llegar a más sitios y realizar más acciones que solamente con el consumo de productos vegetales quizás no podría haber desarrollado. Entonces, bueno, pues hay que contar con este tipo de colaboraciones. Hay varias... A ver si soy capaz de saltarla. Sí. Y todo esto requiere de una acción continua, porque, bueno, evidentemente la industria cárnica tiene recibe múltiples ataques por sus actuaciones concretas en el caso de determinadas empresas, bueno, pues que no cumplen los estándares y que pues, se juzga por unos pocos, se juzga con el conjunto. Quería hablar de esta obra de reciente aparición, Meatsplaining, en la cual los autores lo que han empezado a hacer, bueno, pues es desmontar los argumentos que la industria cárnica da respecto a lo que la industria cárnica ofrece a la sociedad. Entonces, pues tenemos que estar también continuamente pendientes de qué es de lo que se nos acusa, de qué es lo que ofrece la industria cárnica, etc. Entonces, pues hay que ser pendientes. Y todo esto se lo comento porque los ataques que llegan a la industria cárnica, y con esto ya acabo, espero que me ajuste bastante al tiempo, los ataques a la industria cárnica llegan desde cualquier lado. Les pongo aquí la imagen del que es hasta ahora ministro de Consumo del Gobierno español, Alberto Garzón, que el pasado mes de julio se descolgó con un vídeo en el que pues, hablaba sobre el consumo de carne, pedía la reducción del consumo de carne porque decía que el consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud, el planeta, etc. Todo esto dicho por un ministro de un gobierno sin consensuar por parte del resto del gobierno. Es decir, no es una campaña gubernamental, sino que es una campaña de alguien que es un ministro, evidentemente, que tiene su relación y su preponderancia, su papel en los medios de comunicación. Lo que hablábamos antes desde la plataforma Carne y Salud, bueno, pues se agruparon los medios para dar una respuesta unívoca a este tipo de ataque, ¿no?, recibido. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos ustedes. Tienen aquí mi correo electrónico y bueno, pues nada, para cualquier tipo de cuestión, pues aquí estamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Nomás comentar, bueno, pues con esta información y siendo muy proactivos, como lo comentas en la parte final de tu presentación, bueno, pues coincidimos, creo, en muchos de los puntos en los cuales estamos trabajando como iniciativas en el Consejo. Sin duda siempre hay cosas que mejorar y cosas que aprender, pero creo que vamos alineados con esa visión. En términos de lo que hablabas de aquí al 2030 para las 3 proteínas, pues sin duda la vocación de la res va a seguir siendo exportarla a nuestro país, pero no así el cerdo y el ave. Ahí sí tenemos, pues tenemos faltantes para cubrir nuestro consumo nacional aparente y bueno, pues tendríamos que recurrir a las importaciones. Por eso es bien importante nuestra iniciativa de desarrollar la proveeduría nacional, que aun y cuando podamos lograr avances importantes, creo que no podremos vivir sin las importaciones. Y esto es algo que nos debe quedar muy claro, porque sí tenemos que tener esa apertura. Y en la medida que lo estemos cerrando, pues es en la medida que va a haber más faltantes y obviamente el tema de los precios y de las inversiones pues repercute. Yo te quiero agradecer una muy interesante presentación y Maca, si nos ayudas con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Claro, muchas gracias. Tenemos aquí ya en el chat, quien quiera preguntar algo puede hacerlo a través del chat. Tenemos aquí algunas preguntas, Jesús. Unas, bueno, pues si no tiene la respuesta no pasa nada, o unas tienen mucho enfoque el tema de inflación en México, pero bueno, vamos a tratar de contestar y si no, bueno, ya saben que nos quedamos con la tarea también y también posteriormente también les podemos enviar la respuesta. Nos acompañan medios de comunicación, tenemos una pregunta del Financiero. Dice, ¿esperan que la fuerte inflación afecte de manera notable el consumo de carne en México en este año? Dice, también, ¿a qué atribuyen esta inflación, sobre todo para la carne de cerdo, cuyo precio internacional y para los productores ha venido a la baja? Bueno, la inflación en el caso de la carne de cerdo viene motivada o ha estado motivada en meses anteriores debido a la gran demanda de China. Es decir, cortes que son los más populares en la mayoría de los países, ocurrió aquí en España, cortes como los lomos, las pancetas, no sé exactamente el nombre en México de esos cortes, pero las partes más nobles, por así decirlo, se destinaban a la exportación. Y esto motivaba que se encareciera el precio. Hablando con el carnicero de confianza, me decía que él nunca había visto ese precio para las pezuñas, ni había visto ese precio para las orejas del cerdo. Y es que se las llevaban, literalmente. Lo mismo ocurre en muchos países brasileños con las pezuñas de las aves. No las hay porque las compran todas. Entonces, eso motiva que si quieres ese producto en el mercado nacional, pues crezca el precio. Gracias, Jesús. Siguiente, también de Ivette, del Universal. ¿Afectará la caída de ingresos en México en el consumo de cárnicos? ¿La crisis económica puede llevar a las familias a dejar de consumir productos de altos precios a otros más accesibles? ¿En dónde se concentrarían los consumos de cárnicos? Pues por la experiencia vivida el año pasado con motivo de la crisis, con motivo de la pandemia por la COVID-19, está claro en el caso de España que la ganadora fue la carne de aves, porque la carne de aves, un precio más bajo, fue el recurso donde se fueron la mayoría de las personas, por así decirlo, con problemas de desempleo, etcétera, con motivo de la pandemia. También se vieron más afectadas las carnes con un alto valor, pero también debido a que no se consumían en los hogares porque su consumo está a nivel de restauración. Aquí en España, por ejemplo, son muy tradicionales los corderos asados, pero no se asan, no se preparan tanto en la casa, sino que se consumen en el canal de restauración, fuera del hogar. Entonces, el precio en el hogar es elevado y es una carne que no se consume. Entonces, lo más normal es que se derive el consumo hacia proteínas que tienen un precio más bajo. Gracias, Jesús. Hay otra pregunta que está relacionada con el tema de la peste porcina.
Te saludan, que te conocieron en Atlanta. Esta es una pregunta de José Manuel Samperio. Y dice, ¿en base a qué se estima que la peste porcina llegará a México en abril? No, hombre, toquemos madera, Samper. No sé si tienen una bola de cristal o algo así. Creo que no, ¿verdad? Y vamos a pensar que no va a suceder. Pero bueno, sería bueno conocer tu perspectiva porque como sabes, la peste porcina africana pues acaba de llegar hace poco al continente, en República Dominicana, y obviamente pues estamos preocupados y ocupados como región Latinoamérica, ¿no? Lo que deberíamos de llegar a entender es cómo pudo saltar la peste porcina hasta República Dominicana. Es decir, ahí encontraríamos la explicación de quizás cómo podrá llegar al resto del continente americano. Frente a esto, pues bioseguridad, bioseguridad y bioseguridad en las explotaciones de porcino. Todas las granjas de cerdos de traspatio, todas las granjas de cerdos pequeños, todos los chanchos sueltos por los pueblos, etcétera, etcétera, los jabalíes y este tipo de cerdos salvajes son el motor de entrada de la enfermedad. Entonces, hay que tratar de cuidar. Alemania lleva con peste porcina africana desde hace prácticamente un año y tiene ya 2.000 brotes detectados en jabalíes, prácticamente. Creo que lo publicamos entre hoy y mañana. Pero solamente ha afectado a 3 granjas porcinas, pequeñas y de producción ecológica, en las cuales los cerdos están sueltos. Están sueltos, tienen un patio donde pueden caminar, etcétera, etcétera. Es decir, el resto de grandes granjas alemanas no se han visto afectadas. Bioseguridad, cuidados en el transporte, limpieza en los camiones, desinfección y sobre todo, pues cuidado de todos, cuidado sectorial. No entiendo muy bien cómo podría llegar en abril. Esa bola de cristal no la tengo, no puedo sacar las cartas y jugar aquí al tarot para saberlo. Oye Jesús, pero pones muy buen ejemplo que, bueno, pues países europeos y como Alemania, que tienen una producción muy, muy importante, pues cómo la tienen y han contenido la enfermedad, obviamente, pues en esta sección y en este tipo de... Ocurrió también con Bélgica, un país pequeño, fácil de nos ponemos todos de acuerdo y lo hacemos todos a la vez y evitamos que nuestros animales entren en contacto con jabalíes, etcétera, etcétera, y de esa forma lo contenemos. Pasó también en República Checa. Es decir, el secreto está en tomar medidas previas y si ocurre, pues rápidamente acordonar y controlar. Sí, más porque al final pues toda la comercialización que hay de cerdo pues sería imposible parar, ¿no? Países. En el caso de España ni os queremos contar cómo sería frenar la locomotora de producción actual. Claro. Muy bien. Jesús, hay una pregunta que está relacionada con tema etiquetado. Dice que, ¿qué tan factible ves que un etiquetado EcoScore aplique en México? Bueno, tendríamos que hablar con las grandes cadenas de distribución, si lo tienen pensado. Es decir, si hablando con el secretario general de una gran asociación cárnica española, hace mucho tiempo, dijo que el primero que sacó la posibilidad de certificar las prácticas de calidad en la industria cárnica, en una industria cárnica aquí en España, tuvo una idea maravillosa porque se certificaba, pero a la vez obligaba al resto a certificar. Y esa fue una exigencia de la distribución. Si no tienes esta certificación, no exportas. ¿Quién nos asegura que si la distribución lo pide, pues hay que hacerlo, evidentemente? Decimos que los consumidores son los que compran en el lineal, en la tienda de abarrotes, pero quien verdaderamente compra a las industrias es la distribución. Y si el cliente lo pide, acabará llegando. Ok, gracias Jesús. Otra, ¿a qué se deberá la baja de consumo de embutidos? Si son productos económicos, ¿prevén alguna recuperación? Eso son productos económicos en determinados, sobre todo los elaborados de cerdo, tipo spam, tipo cocidos, etc. Quizás en mala imagen, se debería de trabajar más en eso, promocionar más su fácil disposición, sus posibilidades de preparación fáciles, etcétera, no sé. Es un poco... Habría que trabajar quizás más en ese sentido. Gracias. Otra pregunta. Dice, ¿cómo explicar el crecimiento en el consumo de carne de pollo y de cerdo a pesar de que los costos de producción crecen por la alta dependencia de precios de maíz y de soya a nivel mundial?
Si crecen es por la importación. Llegará más barata la carne de fuera. Gracias. Dice, solo como nota, bueno, esta nos pregunta. Híjole, pues, creo que ya son preguntas, por ahí algunos comentarios, felicitaciones, agradecimientos. Creo que vamos a concluir por cuestiones de tiempo la sesión de preguntas sin respuestas y si quieren, pues también pueden mandarnos, si tienen algunas dudas. El material, como les dijimos, va a estar disponible en la página del Consejo y también en nuestro canal de YouTube, así que pueden posteriormente consultarlo. Y bueno, cualquier cosa nosotros estamos ahí pendientes. Si alguna duda adicional, pues con mucho gusto la respondemos. Les mandamos un mensaje a Jesús y hacemos el enlace si hay más dudas para poder continuar con nuestro programa. Y pues agradecerte, Jesús, tu tiempo, la información muy valiosa. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la reunión y aniversario del Consejo. Ok, a vosotros por vuestra convocatoria y bueno, pues un gusto dirigirme a todos vosotros. Muchas gracias, Jesús, y gracias a toda la membresía, socios, asociados e invitados, y ahorita nos vemos en unos minutos para continuar con la sesión. Gracias. Un aplauso virtual para ti, Jesús. Felicidades. Gracias. Sí, porque eso de los aplausos aquí no nos funcionan muy bien, pero bueno. Una manita de bien. Gracias, Jesús. Un abrazo y estamos en contacto, ¿eh? Hasta luego. Y gracias. vamos a dar unos minutos para continuar con nuestra sesión exclusiva para los socios y asociados del Consejo. Agradecerles a los invitados su participación. Y nos vemos en un par de minutos en lo que salen nuestros invitados y continúan nuestros socios. Nos vemos en un ratito. Las empresas que integra el Consejo Mexicano de la Carne emplean a más de 50,000 colaboradores. Sigamos generando empleos dignos para más mexicanos y mexicanas. Las empresas que integra el Consejo Mexicano de la Carne emplean a más de 50,000 colaboradores. Sigamos generando empleos dignos para más mexicanos y mexicanas.